Bueno, vamos a ver cómo hacer en la práctica 7.2 lo del teorema de máxima transferencia de potencia, cómo hacer una resistencia variable y luego representar la potencia para ver ese teorema que dice que la máxima potencia se da cuando la resistencia equivalente de Thevenin es la misma que se conecta. Bien, entonces vamos a, como en el laboratorio, a hacer un circuito donde tenemos una fuente de corriente continua. Esa fuente de corriente continua la pondremos a 30 voltios y luego vamos a conectar una resistencia, que será la que hace de equivalente de Thevenin, y luego vamos a colocar otra que es la que va a ser variable y vamos a darle distintos valores para ver qué corriente y qué potencia disipa. Entonces básicamente ese es el circuito, le conectamos todo. La fuente, igual que en la práctica de laboratorio, va a tener 30 voltios, pues no se nos olvide la tierra. Voy a hacer un zoom, control ruleta. Y vamos a dar valores. Hemos dicho que la fuente, 30 voltios. 30 voltios. La resistencia que hace de equivalente de Thevenin 2K7, 2.7K. 2.7K. Bien. Y la resistencia esta la vamos a dar un valor que es precisamente el que va a ser variable. Entonces le voy a llamar, pues darle un nombre, R bar, de R variable. Si yo ahora doy simular, el programa va a decir error porque no sabe cuánto vale R bar. Simulate, run, ¿veis? Dice no hay valor para la variable R bar, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es añadir ese barrido de parámetro y para eso vamos a elementos, other, y aquí al final tenéis parameter sweep, ¿vale? Esto nos va a meter una tabla en el circuito con una sola vez, ¿vale? Botón derecho para salir o escape y doble clic. Aquí vamos a definir ese parámetro rbar, ¿vale? Vamos a activar aquí una variable, cada fila es una variable, y le vamos a dar el mismo nombre, rbar, le vamos a decir que va a empezar en 100 y va a acabar en 10.000 y va a ir subiendo de 200 en 200. De esa manera nos aseguramos que pasa por 2700, que es el punto de máxima transferencia de potencia. ¿Vale? Bien, entonces lo que va a hacer ahora cuando yo dé simular es hacer 50 simulaciones, uno para cada valor de la resistencia variable. Vamos a activar aquí en Options Auto Run Sim View para que después nos podamos representar la gráfica que es lo que buscamos. ¿Bien? Entonces cuando doy simular, ¿veis? 51 simulaciones y me abre la parte de SimView. Cuando abre, lo primero que me hace es enseñarme o representar en función del tiempo, pues todas las 51 corrientes y 51 tensiones de cada... No nos interesa. Entonces esto damos cancelar, ¿vale? Y a continuación nos enseña, en función del parámetro R, las variables que podemos ver. Entonces veis ahí I de R1, I de R2 y demás. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono I de R1 y de R2 es la misma porque es un circuito serie, y la represento, pues veis que me pinta en una ventana esa corriente disminuyendo según aumenta la resistencia de los valores que hemos dado, ¿no? Aquí veis 6.000, 8.000, 10.000. Entonces, como yo lo que quiero es ver la potencia para ver dónde se produce el máximo, lo que voy a hacer es escribir la expresión de la potencia. Screen, borrar y añadir curvas. Y voy a quitar la corriente y voy a escribir aquí abajo, que es la barra de fórmulas, I al cuadrado por R bar. Entonces digo IR1, la selecciono, doy aquí, me la pasa abajo. Lo podéis escribir también, pero es más cómodo pinchar. El por le tenéis aquí, que es el asterisco, las funciones matemáticas que permite. Y por R1, abajo otra vez, y ahora por R bar, I cuadrado por R. Esa sería la expresión de la potencia. ¿Vale? Uy, perdón, por R bar, que no le he dado colocar abajo y había un error y ahora sí que me la pinta. Entonces ahora lo que va a hacer es calcularlo, ¿veis? Calcula 50 veces la potencia y aquí la ha pintado. Veis evidentemente que se cumple el teorema de máxima transferencia de potencia y sobre 2K7, que estaría por aquí, tenemos el punto máximo.
Como en el osciloscopio, aquí tenemos la opción de medir, measure, y me aparecen dos cursores que puedo mover independientemente con el ratón y tener unas coordenadas abajo X e Y. Como solo tenemos una curva, pues tampoco tiene mucho interés. También tiene en Measure Max. Entonces me busca los puntos máximos y veis que ha ido directo al punto este de R-bar, que es 2,7 por 10 a la 3, 2700 ohmios. ¿Vale? Básicamente así podéis representar una función. También podríamos haber añadido un batímetro. Vamos a hacerlo. Cierro aquí. ¿Vale? Y voy a conectar un batímetro, pero tiene que ser aquí, a la entrada de R-bar. Entonces, elementos, otros, probes y batmeter. Aquí, a ver, ay, casi me cuadra, sí, mira. ¿Vale? Meto el batímetro. Para visualizar lo que marca el batímetro, marco aquí un voltímetro. Y ese voltímetro, modo selección, doble clic, le voy a llamar bat. Eso me lo va a añadir también ahora al simular, antes no porque no existía. Y voy a poder representar directamente la potencia bat. Vale, voy a simular, run simulation. Después de simular, como antes, añadimos el bat. Fijaros que ya está aquí directamente añadido, con lo cual volvemos a obtener la curva de potencia con el mismo máximo.